Fantasmas. ¿Hay vida tras la muerte? El mundo oculto de los muertos vivientes. Homo sum. Humani nihil. A me alienum puto. Soy hombre, nada de lo que es humano me es extraño. Esta sentencia de Terencio, siglo II antes de Cristo, es un buen punto de partida para adentrarnos en el mundo de la necromancia. Es evidente que el hombre teme todo aquello que le es extraño. Y tanto la muerte como todas las creencias y mitologías que rodean a esta son temidas por el hombre. Pero, ¿por qué ha de ser temido el mundo que rodea a la muerte y el más allá, si la mayoría de la gente tiene la creencia de que existe una vida mejor después de esta? ¿Ha de ser temida la muerte solo por su desconocimiento? ¿O porque las mismas creencias que nos aseguran la vida post-mortem también nos advierten de los peligrosos espíritus que desde ahí nos acechan? Este mundo tan lleno de peligros y miedos, el mundo de la necromancia y del mal, es el que hace que la gente se amedrente a la hora de buscar respuestas sobre la existencia de vida en el más allá. Ahora pues, nos disponemos a desvelar el secreto de uno de los mitos más ligados al mundo sobrenatural del reino de los muertos: el mito del vampiro. El mito del vampiro es un mito esencialmente pagano y precristiano en naturaleza y contenido. Pese a ello, fue conservado y ligeramente modificado bajo formas cristianas en las épocas siguientes. Pero para comprender la existencia de este mito, hemos de estudiar primero a su predecesor, un mito más antiguo aún que el de los vampiros: el mito del hombre lobo. Según los estudios realizados por los hermanos Müller, se ha llegado a aclarar que las primitivas civilizaciones europeas, como los eslavos, celtas y teutones, poseían unos ancestros comunes. Un pueblo proto-indoeuropeo, compuesto de tribus nómadas que vivían en las estepas del sur de Rusia, al norte y noreste del mar Caspio, aproximadamente en el 3000 a.C. Estos pueblos nómadas que vivían de la crianza de ganado se caracterizaron por enterrar a sus difuntos bajo montículos o kurgans. Así pues, pasaron a ser conocidos en la cronología arqueológica como la cultura kurgan. En esta cultura prehistórica se poseía una fuerte creencia divina. Entre sus dioses había tres grandes grupos claramente diferenciados. Grupo 1. Un dios supremo y un acompañante dominado. Dios aterrador, los cuales simbolizaban la soberanía, la ley y la magia. Grupo 2. Un grupo de dioses guerreros que simbolizaban la fuerza y la vitalidad.
Y grupo 3, un numeroso grupo de dioses y diosas que representaban a la prosperidad, la sexualidad, la salud, etc. Al comienzo del tercer milenio a.C., estos pueblos nómadas comenzaron a expandirse, oleada tras oleada, hacia el oeste y al centro de Europa, los montes Urales, Asia Menor e incluso llegaron al norte de la India. La religión de estos pueblos incluía sociedades de culto para iniciados a guerreros, quienes se consagraban al dios aterrador, dios de la muerte y la hechicería. Estos guerreros chamanes vivían alejados de la sociedad ordenada y normal. Deambulaban en bandas a través de las zonas salvajes e inexploradas, viviendo a la vez en perfecta armonía con las bestias y los misterios del bosque que aterraban a aquellas civilizaciones. Ellos se identificaban con los muertos que vivían en las tinieblas de la noche y se consideraban a sí mismos como lobos. Esta tradición de forjar un cuerpo de guerreros de élite que se valían del pavor que provocaba su misticismo entre la gente de la época perduró durante cientos y hasta miles de años, llegando hasta nosotros incluso narraciones del cronista romano Tácito, en las que se nos describe así la aparición de un grupo de guerreros germánicos. Ellos iban sin escudos y eran tan furiosos como perros o lobos. Mordían y eran tan fuertes como osos y toros. Ellos mataban hombres, y ni el fuego ni el acero podían asestarle un golpe, y estos son los que se llaman la furia de los enloquecidos. Estos guerreros fanáticos eran descritos por varios cronistas romanos como guerreros germánicos que se pintaban de negro y deseosos de sangre. Se enfurecían asumiendo el aspecto de los muertos en un éxtasis marcial. Esta apariencia de mitad hombre, mitad lobo y brutalidad en el combate, así como la insensibilidad que padecían al dolor y su actitud de posesos, hizo fomentar muy rápidamente entre las tropas romanas el mito de los hombres lobo, mito que se veía confirmado por los pobladores de esas tierras bárbaras del centro y norte de Europa, que los temía casi tanto como los romanos. Es bastante reciente el descubrimiento de que ese estado de licantropía, pues así se definió durante siglos la maldición de estos hombres lobo, era debido a la ingestión de un bálsamo o porción mágica. Esta porción seguía siendo utilizada durante la Edad Media por aquellos adoradores del Señor Oscuro y era denominada entonces como Ungüentum Sabbati o bálsamo de las brujas, la cual era por lo general una preparación con alcaloides extraídos de la belladona en una base grasienta con otros ingredientes, alas de murciélago, ojos de sapo, etc. La mayoría de ellos meramente simbólicos. La belladona, planta silvestre, contiene un gran número de sustancias psicóticas, incluyendo la atropina y la escopomolina, cuyos efectos incluyen un trance narcótico, visiones alucinatorias y las sensaciones de transformación del cuerpo y de volar. Hay que tener en cuenta que su uso está lleno de peligros, pues el tomar reiteradas dosis puede causar daño cerebral o incluso la muerte. Pero fue en la Europa oriental donde estos hombres lobo, según la tradición de la zona, no descansaban tras la muerte, pues se les relacionaba con el lobo, animal mitológicamente vinculado siempre con la muerte y el mundo de los muertos,
incluso en civilizaciones tan antiguas y distanciadas de estas como la de los egipcios. Estos seres, ávidos de sangre, seguían influenciados por el maligno, atormentando a la población. Su espíritu se materializaba todas las noches para entrar en las casas de los humanos y alimentarse de su sangre y fuerza vital. Este poder maligno de los hombres lobo fue adquiriendo características nuevas a lo largo del tiempo, no tardando mucho en dejar de relacionarse a los vampiros con los hombres lobo, salvo por el lado oscuro que los unía. Así pues, estos vampiros pronto dejaron de ser producto de las actuaciones ultratumba de los hombres lobo, sino que eran los espíritus de los difuntos que, tras ser víctimas de otros vampiros, a su muerte no podían descansar en paz y tenían que vivir, por tanto, ejerciendo las mismas fechorías que aquellos que les habían causado la muerte. Por consiguiente, ya desde una época prerromana, la creencia de los vampiros se emancipó de la de los hombres lobo, y aprovechando la superstición en prácticamente todas las culturas del mundo, del espíritu o demonio chupasangre, este mito del vampiro muy pronto se expandió hasta más allá de las fronteras de Europa Oriental. En la época medieval, el vampiro ya no se limitaba solo a absorber la energía vital de sus víctimas, sino que era común que sedujera a éstas y las visitara por las noches, ya no solo con la intención de alimentarse, sino también para mantener relaciones sexuales con ellas. Los poderes de estos, así como sus actos, iban aumentando con cada cultura que lo asimilaba como parte de su folclore demoníaco, llegando a ser considerados los más arcaicos de estos vampiros, ya no como espíritus malignos, sino como auténticos demonios, como la encarnación de Lucifer o el Anticristo. Pero sería a partir de la época literaria del romanticismo gótico, cuando el fenómeno del vampiro y los temas vampirológicos iban a adquirir una gran importancia en el género literario y potencia en la imaginación moderna. Así tenemos obras literarias como Carmilla, de J.S. Le Fanu, en 1872, La familia de Burdalaca, de Alexis Tolstoy, en 1884, y la mundialmente famosa Drácula, de Bram Stoker, en 1897. Estas importantes obras literarias y el trabajo posterior de otros autores e investigadores del mito han generado una subcultura vampirológica masiva, la cual ha sido el origen de la creación de numerosas sectas de índole satánico que veneraban y veneran a estos seres. Además, el riguroso estudio por parte de numerosos esotéricos, investigadores de lo oculto, quienes atestiguan una y otra vez acerca de la existencia de un entramado de vampiros a nivel mundial, con la intención de copar las más altas esferas de la sociedad y hacer así que el maligno y las tinieblas se adueñen del mundo. El encanto imperecedero del vampirismo es extraño en sí. El vampiro incorpora simultáneamente los impulsos de sexualidad y muerte, todo ello cubierto por la oscura niebla de la necromancia a lo largo de la historia de la humanidad. El vampiro es y será, por tanto, compañero inseparable de la humanidad por lo que ello significa, puesto que no es más que la personificación de los pensamientos lascivos y oscuros que siempre han sido tabú en todas las religiones y sociedades. No es por tanto de extrañar que los temores de la humanidad en la prehistoria vuelvan a recobrar vida en la mente, aparentemente más sofisticada, del hombre posmoderno. Pero como bien hemos visto,
Tras analizar las historias de su creación en la mitología humana, la existencia de los vampiros, así como la de los hombres lobo, posee muy poca credibilidad. Desdoblamientos. Son muchos los testigos que afirman la posibilidad de esta capacidad de la mente humana, bien sea por haberla presenciado o por haberla experimentado. El desdoblamiento es la capacidad que tiene una persona para, estando en un estado de trance, sueño profundo o meditación intensa, literalmente abandonar su cuerpo y poder así desplazarse y observar el mundo que le rodea, pudiendo viajar enormes distancias en un espacio de tiempo ínfimo y una vez llegando al lugar, presenciar como si de un espectador de teatro se tratara lo que allí sucede. Según los expertos en este tema, todos los humanos tenemos este poder. Lo que sucede es que son pocos los que, una vez recuperados del trance o sueño, recuerdan lo vivido. A esto también se le añade, según los investigadores del tema, la barrera que cualquier persona deseosa de hacer un viaje astral ha de superar. Y esta barrera no es otra que el miedo. Todos tenemos fobias, pero la peor es el temor a lo nuevo. Y ese pavor a enfrentarse a un nuevo mundo, a una nueva dimensión, a nuevas criaturas, es lo que debe superar cualquier persona que conscientemente desee salir de su cuerpo, nos explica Waldo Vieira, experto investigador y parapsicólogo brasileño. Si bien es cierto que a lo largo de la historia y en diferentes culturas, los brujos, chamanes, videntes, etc., utilizaban sustancias químicas como plantas alucinógenas o inciensos para favorecer estos viajes más allá del cuerpo. La inmensa mayoría de los parapsicólogos que estudian estos sucesos aconsejan encarecidamente abstenerse del uso de estas sustancias, no solo por el posible daño que se le produzca a la salud del viajero, sino que para estos expertos, los viajes astrales los realizan quienes tras un largo entrenamiento en meditación y concentración alcanzan un nivel de conocimiento o evolución tal que les permite realizar estos viajes sin peligro alguno y a su propia voluntad. Y como nos indican en sus obras aclaratorias sobre el tema, el consumo de sustancias no son aconsejables para forzar esa evolución. Es evidente, por tanto, que estos expertos nos advierten de los posibles efectos secundarios que conlleva el uso de estas sustancias dopantes. Son ya muy conocidas las investigaciones que sobre este tema realizaron los diversos servicios de inteligencia, tanto americanos como rusos, durante la Guerra Fría, siendo significativos los resultados obtenidos en investigaciones de espionaje sobre objetivos militares y tecnológicos. Este tipo de espías no podían ser detectados por ningún sistema de seguridad ni podían ser frenados. Así pues, la única solución que se le encontró desde los departamentos de contraespionaje fue sencillamente la de desacreditarlos. Por tanto, solía ser normal el colocar globos con dibujos de personajes de cómics dentro de los hangares en los que estaban los aviones secretos, para que cuando el espía psíquico entregara su informe a su superior, éste, tras realizar un análisis del informe, lo desestimara e incluso dudara de la capacidad del espía, burlándose de él y del proyecto. Casos de desdoblamientos narrados en situaciones límite de abandono de la vida existen por centenares, pero aquí recogemos 3 casos que por su aclaratoria descripción de esa sensación hemos considerado como lo más adecuado para nuestro lector. El primer caso es el que nos narra C.J. Jung,
en su libro Memorias, Sueños, Reflexiones. Y tratándose de un hombre de ciencia, suponemos de él una gran objetividad, además de una imparcial observación. Todo ello sucedió en 1944, durante una seria enfermedad que lo llevó al borde de la muerte, o quizás más allá de ella, y cuya experiencia nos la narra de la siguiente forma. Parecía que me encontraba en el espacio, a una altura considerable. Muy por debajo mío vi la Tierra, y como una esfera envuelta en una maravillosa luz azul. Vi el mar azul y los continentes. Muy lejos, debajo de mis pies estaban Ceilán y la India. Mi campo visual no abarcaba toda la Tierra, pero podía ver nítidamente su forma esférica y la maravillosa luz argento-azulada brillando a su alrededor. Sabía que estaba a punto de dejar la Tierra cuando apareció algo nuevo en mi campo visual. En el espacio vio un enorme y oscuro bloque de piedra, similar a un enorme meteorito, el cual estaba detenido sobre él. Había una abertura en aquel bloque que parecía ser como una entrada. A un lado de esa entrada había un hindú silenciosamente sentado con las piernas cruzadas y un trance meditativo, y tal como Jung nos sigue narrando. Vestía todo de blanco y yo sabía que me esperaba a mí. Dentro, en el lado izquierdo, aparecía la entrada al templo. Al aproximarme a la abertura de la roca, sucedió algo muy extraño. Tuve la sensación de que estaba siendo despojado de todos mis deseos, pensamientos, ambiciones, de toda mi existencia terrena. Era un proceso penoso y sobraba algo, y era como si yo existiera independientemente de mi propia historia. Sentía una gran certeza. Este soy yo. Luego también una impresión de pobreza y al mismo tiempo de satisfacción. No deseaba nada más. La única cosa que importaba ahora era la certeza de que podía penetrar en aquella roca, en aquella sala iluminada, y encontrar a aquellos a quienes realmente yo pertenecía. Allí encontraría el sentido de mi existencia. En aquel instante algo llamó su atención. Allá abajo, bien lejos, procediendo de Europa, vio a su médico subiendo para traerle un mensaje, diciendo que debería retomar y que aún no debía dejar la Tierra. En ese momento terminó la experiencia. Menos místicos se muestran los casos siguientes, en donde se nos describe una experiencia, también al borde de la muerte, en la que el sujeto, tras sufrir un desdoblamiento, regresa a la vida para poder contárnoslo. En 1961, Georgia Eck fue devuelta a su habitación tras pasar una delicada operación quirúrgica, cuando de repente se dio cuenta de que se encontraba mirando hacia abajo, hacia su propio cuerpo, desde un punto de observación próximo al techo de la habitación. Observó entonces que una enfermera entraba en la habitación y se inclinaba sobre su cuerpo. La enfermera la llamó por su nombre reiteradas veces, y al no obtener respuesta alguna, salió apresuradamente, regresando al rato con un médico y otra enfermera.
No consigo encontrar la presión sanguínea», oyó gritar al médico. Estos se estaban volviendo frenéticos. «Temo que la hayamos perdido», sentenció finalmente el médico. Entonces escuchó una voz que le decía: «Georgia, sufriste mucho. Ahora te dejo escoger. Si te libero, no tendrás más sufrimiento, únicamente paz». Atraída por la voz, decidió irse cuando oyó de nuevo: «Si decides permanecer en la tierra, tendrás más sufrimientos físicos y emocionales, pero descubrirás el verdadero significado de la vida para ti». Entonces a ella vino el pensamiento de que su marido y sus hijos la necesitaban, y afirmó con todas sus fuerzas su intención de seguir viviendo. Tras lo cual, ya regresando a su cuerpo, abrió los ojos y allí se encontraba el médico que ella había visto desde lo alto de la habitación. Pero esta vez era él quien la miraba y ella desde una posición más alta. Esta experiencia modificó por completo la vida de Georgia Eck. La vida pasó a ser más allá apenas una página de un largo libro. Catherine Hayward nos narra ahora su historia y de cómo volvió a la vida prácticamente contra su voluntad. A Catherine se le diagnosticó en 1970 el llamado mal de Hodgkin, enfermedad generalmente fatal, la cual se caracteriza por un aumento progresivo de nódulos linfáticos e inflamación de tejidos linfáticos y por ser especialmente dolorosa. Así pues, tras varios años de sufrimientos y cuando la enfermedad aparentaba haber ganado la batalla definitivamente, Catherine fue llevada al hospital en un intento desesperado por salvar su vida. Allí, internada ya en la sala de emergencias, bajo cuidados intensivos, llena de tubos y electrodos sujetos a su cuerpo, oyó lo que parecía ser una alarma y vio cómo una enfermera corría en dirección a la cama donde ella se hallaba. De repente se vio flotando sobre su cama, observando la actividad alrededor del cuerpo que abajo yacía. Ella sintió una gran sensación de alivio al estar fuera de aquella caja que era su cuerpo. Inmediatamente comenzó a atravesar una especie de túnel en dirección a una luz y vio delante de ella a una forma que sabía que era Dios. Se abalanzó entonces hacia sus brazos, sintiéndose segura y feliz. Pero éste le dijo que debía volver, que debía aprender a ser criatura, que eso era algo que jamás había experimentado y que era hora de que aceptara su deuda. Él la apartó y ella sintió un terrible dolor. Mientras regresaba, Catherine gritaba luchando contra el regreso a aquel cuerpo inanimado sobre la cama. Los médicos colocaron tubos de respiración en sus pulmones y ella retornó lentamente a la vida. Llevaba a través del pasillo a la unidad de cuidados intensivos. Una vez más, se encontró fuera de su cuerpo, viajando por aquel túnel nuevamente. Se sintió avergonzada y triste, pero consiguió lo que pretendía. Estaba nuevamente con él. Dios la miró con tristeza y le dijo que sabía de sus deseos de estar con él, pero que debía cumplir un deber, que si hacía lo que él le pedía, nunca la abandonaría. Cuando ella accedió, él sonrió y se apartó. Después de esto, Catherine comenzó a respirar otra vez y sin dolor alguno. Sabía que estaba curada y que para ella comenzaba en este instante una nueva vida. Ahora bien, si está prácticamente aceptada la capacidad de algunas personas para realizar estos viajes extracorporales, lo que todavía no está del todo esclarecido
es la posible capacidad que tengan estos para llegar a interactuar con el lugar al que viajan, pudiendo así llegar a mover objetos e incluso materializarse, haciéndose visibles a los ojos de los allí presentes. De poder ser esto posible, sería la clave explicatoria en la que se basan varios pseudocientíficos para explicar la aparición de espíritus. Tampoco está todavía muy esclarecido el que si estos poderes extrasensoriales, lo que permiten al que los posee es abandonar su cuerpo o simplemente tener una visión de clarividencia, tal como si se tratara de un sueño normal, pero con la particularidad de que se trata de una visión real.